de 14 años vinculado a la muerte de estudiante en el Bronx. El gobierno de Trump incluye a Cuba en la lista de países que no cooperan contra el terrorismo. Trump abre una investigación a estados que ayuden a inmigrantes. La estrella estadounidense Madonna llegará a Netflix. Saludos, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta emisión de Noticias al Día. Fanny Luna está con ustedes para compartir las principales informaciones. Las autoridades están interrogando a una persona de interés. Se trata de un adolescente de 14 años en relación al tiroteo de un joven estudiante que fue asesinado de 16 años mientras circulaba en su patineta cerca de una escuela en el Bronx el lunes en la tarde. Se cree que la víctima, Yvonne Jeffrey, no era el blanco de la balacera. Según informaciones preliminares de múltiples fuentes policiales, dos grupos de adolescentes discutían cerca de la escuela antes de que estallara una pelea. Presuntamente le entregaron un arma de fuego a uno de los adolescentes involucrados en la pelea y disparó contra la multitud. La administración de Donald Trump anunció este martes la reincorporación de Cuba al listado de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, una medida que conlleva nuevas sanciones para la isla. Esta certificación implica la prohibición de la venta o concesión de licencias para la exportación de artículos y servicios de defensa a Cuba, informó en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce. Además de Cuba, integran la lista Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se mostró alarmado este martes por el elevado número de extranjeros expulsados de Estados Unidos, en particular cientos de venezolanos y otros migrantes enviados a una cárcel de El Salvador. El alto comisionado dijo que esta situación plantea serias preocupaciones respecto a un amplio abanico de derechos que son fundamentales tanto en Estados Unidos como para la legislación internacional. La policía de Nueva York reportó 5 homicidios independientes durante el fin de semana y ha desplegado un operativo para localizar a los autores de estos crímenes, en un momento en el que, según datos oficiales, la cifra total de homicidios en la Gran Manzana ha caído casi un 27% interanual. Los homicidios que ocurrieron en los condados de Manhattan, el Bronx, Queens y Brooklyn dejaron 3 víctimas mortales a causa de armas blancas y otras 2 por armas de fuego, según reportes oficiales. El presidente estadounidense Donald Trump es recibido por el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en la Corte Real del Palacio. Trump llegó este martes a Arabia Saudí, donde inicia una gira de 4 días por los países del Golfo, país al que ha situado como un aliado estratégico para lograr sus objetivos en política exterior y atraer las inversiones de los fondos soberanos del gigante petrolero, para lo que ha sido acompañado por una nutrida delegación de empresarios. La abuela del rehén estadounidense israelí, Edan Alexander, liberado este lunes por Hamas en Gaza, agradeció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así como al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sus esfuerzos para conseguir su liberación, tras la que dijo ya puede respirar. En declaraciones a la prensa desde su casa en Tel Aviv, tras seguir por la televisión la liberación de su nieto de 21 años, Ben Baruch recordó que otras familias de rehenes aún están lidiando con su situación y mostró su solidaridad con ellas. Y recordó que su hija Yael, madre de Edan, ha viajado hacia Israel para recibir a su hijo a su llegada al territorio israelí. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que sería estúpido rechazar el Boeing 747-800 que le pretende regalar la familia real catarí para que lo utilice como el Air Force One, el avión presidencial estadounidense. Podría ser un estúpido y decir, no, no queremos un avión gratis y carísimo, pero me pareció un gran gesto, declaró el mandatario republicano durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.
Trump dijo que está decepcionado con Boeing porque está tardando mucho en fabricar un nuevo Air Force One para reemplazar al actual que considera anticuado. Afirmó que los cataríes son conocedores de esos retrasos y que han sido muy amables con su ofrecimiento. Cuestionando sobre qué hará con este avión catarí cuando concluya su mandato, Trump afirmó que dejará de utilizarlo y que lo depositará en su biblioteca presidencial, el espacio conmemorativo que construye a los expresidentes cuando dejan la Casa Blanca. Trump le dijo además a una reportera de la cadena NBC News que debería sentirse avergonzada por preguntarle por las consideraciones éticas que surgen de aceptar gratis un lujoso avión catarí. El gobierno del presidente Donald Trump dijo que inició una investigación al programa de asistencia económica para inmigrantes de California, que otorgó ayuda económica a indocumentados mayores o con discapacidad durante la pandemia del COVID-19. En concreto, los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional, que incluye agentes del Servicio del Control de Inmigración y Aduanas ICE, presentaron una citación al Condado de Los Ángeles para acceder a sus registros sobre la implementación del programa en la pandemia. La administración de Trump busca acceso a los nombres, fechas de nacimiento y estatus migratorios de los solicitantes del programa, entre otras informaciones clasificadas, según un comunicado de prensa. La investigación hace parte de la estrategia contra estados gobernados por demócratas que han apoyado con sus políticas a los indocumentados. La secretaria dijo que la búsqueda de información se extenderá más allá de Los Ángeles, aunque se prevé que las autoridades de esa ciudad se nieguen a entregar esos datos. California lideró un esfuerzo en la pandemia para dar un incentivo económico a indocumentados que por su estatus migratorio no podrán obtener beneficios de desempleo ni los incentivos económicos otorgados por el gobierno federal. La legislatura de California autorizó un pago único de $600 a los beneficiarios para aliviar las dificultades económicas derivadas del COVID-19. Los arrestos de migrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos repuntaron un 16,7% en abril, pese a una caída del 94,12% interanual de los primeros 3 meses completos del presidente Donald Trump, según datos actualizados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CP. La patrulla fronteriza estadounidense detuvo en abril 8.383 migrantes, 1.199 más que los 7.184 de marzo, cuando registros mínimos históricos en arrestos en ese sector. El pequeño aumento de detenciones se da a pesar de que el gobierno ha impulsado una serie de medidas que llevaron a registrar una disminución interanual del 93,5% frente al 128,895 del cuarto mes del año pasado. Esto implica que ahora hay 279 aprehensiones en promedio al día, un dramático decremento ante la medida de 4.297 de hace un año, según detalló en un comunicado. El gobierno de Estados Unidos dio la bienvenida al primer grupo de 49 africanos, sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses que llegaron al país en calidad de refugiados huyendo de lo que el presidente Donald Trump califica como genocidio. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, recibió a los ciudadanos sudafricanos en el Aeropuerto Internacional de Dulles, a las afueras de Washington. En un comunicado, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, tachó a la operación de un gran logro en línea con el llamado de Trump a priorizar el reasentamiento de un grupo vulnerable que enfrenta una discriminación racial injusta en Sudáfrica. Este fue el primer grupo que llegó a los Estados Unidos proveniente de la nación africana después de que Trump abriera la puerta en febrero al reasentamiento de refugiados africanos con una orden ejecutiva que bloqueó la ayuda de Sudáfrica bajo acusaciones de confiscar tierras a la minoría blanca, algo que niega el gobierno sudafricano. Hacemos nuestra pausa comercial, al regreso seguimos con más noticias, usted no le cambie. El mejor sazón de Nueva York, sin duda, sin duda.
Malecón, la 97 y Amsterdam aquí en la 143 y Broadway. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Les agradecemos a todos ustedes la sintonía. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al gobierno de los Estados Unidos informar las razones por las que revocó la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, Carlos Torres. Entonces, vamos a esperar la información antes de emitir cualquier comunicación. Vamos a esperar la información de por qué fueron retiradas estas visas. Y el gobierno de los Estados Unidos pues tiene que informar al gobierno de México. Entonces vamos a esperar. ¿Cómo se lee esta acción, presidenta? Pues vamos a esperar, porque no sabemos cuál es la causa. ¿No tiene ningún conocimiento sobre si tiene una investigación? Las causas no. Hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retira estas visas. Entonces no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no nos fuimos notificados. Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha revelado públicamente las razones específicas para la revocación de las visas, ni si existen implicaciones legales o diplomáticas adicionales. Mientras Brasil se prepara para recibir en medio de la Amazonía la Conferencia Climática de las Naciones Unidas, que se celebrará en noviembre en Belén, los habitantes de una favela de la ciudad denuncian racismo ambiental. Brasil se prepara para la Conferencia Climática de las Naciones Unidas COP30 que se celebrará en noviembre en Belém, pero los habitantes de la favela Vila da Barca denuncian exclusión de obras clave como una nueva estación de tratamiento de aguas residuales, acusan racismo ambiental y sufren problemas por desechos de otras construcciones. Temen quedar olvidados tras la cumbre climática. Vila da Barca es considerada una de las mayores comunidades de palafitos de América Latina. Está formada por un enjambre de casas que se levanta sobre pilotes de madera a orillas del río Guajara y es fiel reflejo de un eterno abandono por parte del Estado. A 6 meses de la conferencia, Belém corre contra el reloj para terminar decenas de obras prometidas para el evento, un reto logístico nunca antes visto en esta ciudad enclavada en la Amazonía. La inversión de 4.500 millones de reales, unos 793 millones de dólares en infraestructura, incluye obras pendientes desde hace décadas, como kilómetros de red de alcantarillado para el 80% de la población de Belém, que aún no tiene acceso al servicio. La comunidad LGBTI pro gobierno desfila en Cuba contra la homofobia. Como es costumbre cada año, cientos de miembros de la comunidad LGBTIQ en Cuba llevaron a cabo su tradicional conga contra la homofobia y la transfobia. Bajo el lema "El amor es ley", los activistas desfilaron por una de las principales calles del barrio del Vedado en La Habana, como parte de las jornadas que reflejan las luchas cotidianas relacionadas con la defensa de los derechos LGBTIQ y el respeto a la diversidad sexual que se realizarán hasta el 18 de mayo. Las jornadas contra la homofobia y la transfobia se cumplen en Cuba desde 2008. Solo en 2019 se cancelaron, según la versión oficial, por el endurecimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos a la isla. Esa vez se terminó realizando una marcha alternativa que terminó con enfrentamientos.
Kenia y la República Dominicana firmaron un acuerdo de apoyo en los policías kenianos que integran la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, liderada por la nación africana en medio de la grave crisis que afecta en todos los niveles a ese empobrecido país caribeño. Se trata del memorando de entendimiento sobre evacuación mediática, repatriación de heridos y fallecidos, según dio a conocer en una comparecencia ante la prensa de Santo Domingo el ministro keniano de Exteriores, Musalia Mudavadi, y de su homólogo dominicano Roberto Álvarez. Los dos cancilleres precisaron en sus respectivas declaraciones que 20 miembros de la misión han sido atendidos en República Dominicana, lo que representa un compromiso genuino con aquellos que arriesgan su vida, como resaltó Álvarez, quien destacó el papel decisivo de la MSS ante la crítica situación de Haití. Mudavadi, quien realiza una visita de 2 días en la República Dominicana, subrayó el apoyo de la nación caribeña a las fuerzas desplegadas en Haití. Los maestros del sector público en huelga indefinida en Panamá no recibirán su salario. Maestros del sector público de Panamá en huelga indefinida desde el 23 de abril contra la reforma de la seguridad social enfrentan retención de salarios según el Ministerio de Educación. Sindicatos denuncian medidas como ilegales y exigen la derogación de la ley, mientras las protestas generan bloqueos y pérdidas millonarias en varias provincias. Luis Sánchez, dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEB. Nosotros, el sector educativo, a pesar de que no se haya reglamentado la huelga, no quiere decir de que no tengamos derecho, porque eso es un derecho universal que no se lo pueden quitar a nadie. Y la suspensión de los salarios y las amenazas del Contralor de decir que van a venir los descuentos, van a recaer en el delito más grave, que va desde la parte administrativa, va a la Corte Suprema de Justicia y va al Ministerio Público las demandas, porque retenerle el salario a una persona que está ejerciendo su derecho es una ilegalidad. Los puntos de mayores protestas sindicales callejeras se registran en 2 de las 10 provincias de Panamá, Veraguas y Bocas del Toro. En esta última hay decenas de bloqueos a las carreteras y el cese de actividades en las fincas de banano con pérdidas que superan ya los $10 millones. La huelga indefinida de los docentes del sector público es apoyada desde el pasado 28 de abril por el poderoso sindicato de la construcción Suntrax. Según la Cámara de la Construcción, el 66% de las obras se mantienen activas. Los líderes sindicales acusan al gobierno de Panamá de neoliberal y autoritario y han dicho que se mantendrán en huelga hasta tumbar la reforma a la seguridad social. Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial para al regreso seguir con más de Noticias al Día. El mejor sazón de Nueva York, sin duda, sin duda. Malecón, la 97 y Amsterdam aquí en la 143 y Broadway. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. El gobierno de Ecuador comenzó a exigir desde este lunes el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros que lleguen procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú que hayan permanecido al menos 10 días en esos países, una medida que aplica también para los propios ecuatorianos.
El gobierno de Ecuador comenzó a exigir el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros que lleguen procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú y que hayan permanecido al menos 10 días en esos países. Una medida que aplica también para los propios ecuatorianos. La exigencia se aplicará inicialmente a viajeros que lleguen por vía aérea como respuesta a la alerta sanitaria regional que afecta a varios países suramericanos, donde se han dado brotes de fiebre amarilla. El viceministro de Gobernanza de Salud, Juan Sánchez, dijo lo siguiente. Existe una alerta que va a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, en la cual hay circulación de fiebre amarilla. En función de esto, el Ecuador ha declarado una alerta sanitaria al respecto y una de las medidas que se ha tomado para el caso es el carnet de vacunación internacional de manera obligatoria para los ingresos al país. Desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, puerta de entrada de la mayoría de visitantes que llegan a Ecuador procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, el funcionario explicó que la finalidad de la medida es mantener controlada la propagación del virus en Ecuador y evitar su expansión a zonas urbanas. Los ecuatorianos que arriben sin el documento serán derivados a un punto de información para evaluar su situación y, de ser necesario, canalizarlos hacia un centro de vacunación habilitado en el propio aeropuerto. En lo que va de 2025, Ecuador ha confirmado 6 casos de fiebre amarilla en distintas zonas de la Amazonía, particularmente en las provincias de Zamora, Chinchipe y Morona, Santiago, y 4 de ellos resultaron fallecidos. La fiebre amarilla es una infección viral transmitida por un mosquito que puede causar fiebre, dolores musculares y, en casos graves, hemorragias o incluso la muerte. El Festival Casal 2025 destaca herencia española con músicos de gran nivel en Puerto Rico. El Festival Casal 2025 de Puerto Rico, el cual promete músicos de gran nivel para esta edición, estará inspirado en la herencia española. El maestro Maximiano Valdés, director titular de la Orquesta Sinfónica de la Isla y director artístico del festival, brinda detalles de lo que será este encuentro cultural. Pretende congregar en la isla a un número de artistas que tienen un prestigio internacional, una carrera internacional, o jóvenes músicos aún desconocidos que ya, a juicio de los que estamos en el mundo de la música, consideramos pues, que tienen el nivel como para participar en este festival. El festival arrancará con la presentación de la ópera Ay Nada Mar, pieza que está escrita en lenguaje flamenco, de la que Valdés asegura que sorprenderá a los espectadores al encontrarse con un ambiente de bailadoras y bailadores. Tiene que ver con un momento muy difícil en la historia de España, que fue la Guerra Civil, la Revolución y la muerte de uno de los más grandes poetas de lengua española de todos los tiempos, Federico García Lorca. De igual forma se presentará Hispania, un viaje desde España a las Américas que contiene ritmos que evocan a la España antigua. De igual forma, Apollo's Fire, un grupo americano de música barroca, el cual trae un repertorio relacionado con España. Cuba celebra el centenario del Arte Deco con una muestra de sus principales exponentes. Alrededor de 150 piezas entre esculturas, juegos de cubiertos, abanicos y licoreras de metal, porcelana o vidrio hacen parte de la muestra De París a La Habana, 100 años de Art Deco, con la que Cuba celebra el centenario de la exposición que cimentó esta corriente artística en la capital francesa. El Museo Nacional de Artes Decorativas, una mansión de los años 50, restaurada con esmero y ubicada en el barrio habanero del Vedado, acoge la ambiciosa muestra de este movimiento de diseño que caló también en la isla. El Museo Nacional de Artes Decorativas tiene una colección inmensa de estilo Art Deco. No estaba estudiada hasta el momento, se sabía que habían piezas, pero estaban un poco dispersas por las colecciones. Y mi principal trabajo fue entonces reunir todas esas piezas para poder alcanzar entonces esta exposición. Tenemos desde cristales de las principales manufacturas francesas sobre todo y de toda Europa, belga también. Tenemos muchísimos metales puros como el bronce patinado, bronce mercuriado y criselefantinas, que es la combinación del bronce con el marfil. Así lo explica el curador de la muestra, Manuel Landín, al hacer un recorrido por la exposición, señalando que justamente La Habana, económicamente pujante y ávida de novedades artísticas en la década de los 20 del siglo pasado, fue uno de los terrenos fértiles donde floreció esta corriente artística. La exposición, que abrió sus puertas a finales de abril y la cerrará el próximo 12 de julio, recorre la apuesta del Art Deco, un estilo que con líneas rectas, metales pulidos y materiales exóticos, tejió la piel de una era que apostó por el poder del diseño para reinventar el mundo.
Hemos llegado al final de esta manera de nuestra emisión de Noticias al Día. Como siempre, agradecerles a ustedes la sintonía. Fanny Luna se despide y reiterarles la invitación a continuar con nuestra programación.